Muy bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí con el último módulo de este curso de especialización en marketing político y campañas electorales denominado Lawfare y análisis político, ¿ya? En el cual vamos a hablar sobre lo que significa la guerra jurídica, cómo funciona o cómo se comporta la estrategia de ataque legal en una campaña electoral o en gobierno, ¿ya? Valgan verdades, lo hemos reafirmado desde un inicio al hablar desde los fundamentos de la estrategia política, así como existe un arma de comunicaciones, existe también un arma de legal, ¿ya? Así como también armas psicológicas y así también como armas de datos o de informaciones. Bien, entonces el día de hoy vamos a tocar este extraordinario caso y vamos a hacer además un análisis o una lectura alternativa o geopolítica para el caso del Lawfare, ¿ya? Vamos avanzando entonces y decimos que al ser este nuestro último módulo, queda ya usted el día de mañana a realizar el examen y en base a este examen se va a pasar a acreditar como consultor con Goberna y respaldado por la Fundación San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, seguimos entonces y quiero aquí ingresar en un terreno del análisis como una lectura previa para ver el caso peruano. Vamos a ver muchos casos más, diversos casos de Latinoamérica, vamos a ver el caso mexicano, panameño, vamos a ver el caso argentino, vamos a ver también el caso ecuatoriano, pero brasileño, pero vamos a entrar de saque con este análisis porque quiero ingresar en este contexto para presentar que en efecto la campaña o la contienda política, la pugna política, continúa cuando los actores han pasado el proceso electoral y ya han tomado pues el gobierno, ¿ya? Fíjense, el año 2000, el año 2016, las elecciones en el Perú la gana Pedro Pablo Kuczynski, quien fue presidente del Perú y sin embargo por una muy pero muy cerrada diferencia con la lideresa Keiko Fujimori, ¿ya? Entonces surgió una disparidad porque Keiko Fujimori ingresó y tuvo un importante rol en el Parlamento porque tuvo una mayoría total con 73 parlamentos, mientras que Kuczynski tuvo muy pocos parlamentarios, ¿ya? De hecho, en la segunda vuelta lo ganó con un sinnúmero de alianzas. Muy bien, entonces el tema es el siguiente. Cuando inicia el periodo, Keiko Fujimori tiene el control del legislativo, ¿ya? Y esto hay que decirlo con total... eh, y, eh, y del ejecutivo lo toma Kuczynski. Sin embargo, el partido de Fuerza Popular estaba mucho mejor organizado a nivel de jerarquía y el legislativo comienza a tener por primera vez una directiva o una centralidad, a diferencia de casi siempre donde los legislativos están divididos, ¿no? Al ingresar Keiko Fujimori, por una cuestión de lo que le corresponde al Parlamento, comienza a tomar algunos cargos a los cuales el Parlamento designa o está vinculado. BCR, SUNAT, y algunos ministerios aliados, ¿ya? Entonces, el año 2016 lo primero que hace Keiko Fujimori es colocar a algunos actores claves en finanzas y otros actores claves en materia política del Parlamento. Claro está, hay que decirlo, el Parlamento estaba lleno de militantes de Fuerza Popular, quienes en alianza con el APRA controlaban este poder legislativo. ¿Ya? Entonces comienza a haber una especie de cuestionamiento permanente a los ministros, ¿ya? O sea, el control político se ejerció de una forma bastante acertada, cuestionamiento permanente a los ministros en el año 2016 a tal extremo o a tal punto de que el gobierno, el ejecutivo, no podía hacer nada, no podía en realidad competir con esta capacidad operativa que tenía Fuerza Popular, ¿no? El año 2017, Keiko Fujimori
ya a través de su bancada generan una crisis en la que cae Fernando Zavala en septiembre del 2017. Ojo, y con esto quiero decirte algo muy importante. Fernando Zavala, primer ministro de Kuczynski, era una persona de extrema confianza, de mucha confianza y además de extrema lealtad política, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuando cae Fernando Zavala, en realidad estaría cayendo en la práctica el gobierno de Kuczynski. Esto se tomó o se consideró como un éxito para la fuerza de la organización fujimorista. Ya en el año 2018, en enero, saldría libre Alberto Fujimori. Fíjate cómo es que los logros de Fuerza Popular, por esta fortaleza organizacional, ¿ya? Los logros comienzan a venirse muy, pero muy sistemáticamente. En paralelo, Fuerza Popular estaría teniendo pensado tener vinculaciones con el Consejo Nacional de la Magistratura y con otros elementos importantes también dentro del Poder Judicial. Y fíjate, esta fortaleza operativa siempre la ha tenido el Fujimorismo. El Fujimorismo de lo que ha carecido siempre es de visión estratégica y a largo plazo, pero en el campo operativo siempre ha sido bastante bueno. Los primeros asaltos, por decirlo de una forma, en esta guerra total, los primeros asaltos van para Fuerza Popular, quien permanentemente aísla, ataca y acorrala a Pedro Pablo Kuczynski, quien no tenía mayor maniobra desde el punto de vista de la lucha política. Es así que en el año 2018 se genera una supuesta vacancia. En realidad, Pedro Pablo Kuczynski terminaría renunciando a la presidencia y como ahora ya se sabe, de acuerdo a algunas fuentes y declaraciones, Fuerza Popular habría respaldado o ayudado a que Vizcarra tome pues la presidencia de la República, ¿ya? Aparentemente hasta ahí todo está bien. La lucha política ha sido ganada por Fuerza Popular. Fuerza Popular ha sido el gran vencedor. Los alcaldes provinciales, gobernadores, ya no buscan al presidente, buscan a Keiko y buscan a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Parlamento para definir sus proyectos. Por algún momento el Perú se convirtió en un régimen en un régimen parlamentarista, pues la verdadera fuerza del gobierno la llevaba el legislativo, quien le ponía agenda al ejecutivo. Pero esto aparentemente en calma operativa tendría un fatídico suceso con el contraataque que vendría ya de la mano de Martín Vizcarra. Fíjate, este es el análisis que tenemos. Fíjate, ¿te acuerdas de esta fecha que te señalé en la cual en el septiembre del 2017 ya cae Fernando Zavala? Bueno, desde este momento, fíjate, voy a retroceder una lámina, ¿no? Se generó una operación para poder tener prácticamente el control. Y esto es un antecedente importante para que entiendas el lawfare, porque aquí viene, acuérdate de este tema. Aquí se comienza, los escuchas telefónicas fueron autorizadas en el marco de la investigación por el caso de los castañuelos de Richport en el Callao, ¿ya? El pedido de la fiscal de crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, que realizó el 22 de diciembre del 2017, fue admitida por el juez de investigación Roque Huamacóndor. Las escuchas telefónicas a cargo del Grupo Constelación de la Dirección Antidrogas de la Policía que se realizaran mafias vinculadas al narcotráfico, extorsión y sicariato en el Callao, derivó una investigación que implicaba a jueces y abogados del denominado los cuellos blancos del puerto. Esto quiero decirte que en este momento, fíjate, que cuando acá ya había caído Fernando Zavala, en este momento la contraofensiva por parte de este grupo de acá ya se estaba diseñando, ya recabando información sensible de jueces de alto nivel supremos y además de fiscales supremos que tendrían aparentemente un vínculo con Fuerza Popular. Y es así
que utilizando una investigación legal en curso contra las castañuelas de Richport, encuentran, por decirlo así, un audio que estaría vinculado a algunos jueces, autoridades supremas, ¿ya? Y comienzan a investigar más y de pronto encuentran todos los vínculos que tendría Fuerza Popular, ¿sí? Con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la organización quien pone jueces y sanciona fiscales o quita fiscales en el Perú. ¿Qué quiere decir? La operación política había iniciado, ¿ya? Se tenía la información, se estaban haciendo las escuchas, ¿ya? Se estaban haciendo las escuchas y comenzó la contraofensiva. ¿Y en qué consistió esta contraofensiva? En el denominado caso de los CNM audios. ¿Y qué son los CNM audios? Son un sinnúmero de audios que vinculan a jueces, a fiscales de altísimo rango, vinculados a congresistas, operadores políticos de Fuerza Popular. Al suceder esto, comienza la contraofensiva o el contraataque del segmento progresista. Si este segmento podríamos decirle conservador, este sería pues el segmento progresista con la finalidad de darle una etiqueta. Continuamos entonces y en el julio del 2018 cae César Inostroza, ya juez supremo, quien aparentemente habría utilizado sus influencias para poder beneficiar con sus fuentes y accesos en el Poder Judicial y en las altas esferas del Consejo Nacional de la Magistratura para poder beneficiar a Keiko Fujimori Fuerza Popular, ¿sí? En el año, mira, fíjate, en el año 2018, tan fuerte fue este tema de que Keiko va a prisión el mismo noviembre de 2018, ¿ya? Y en enero, fíjate, en enero de 2019, el fiscal supremo, aparentemente aliado de Fuerza Popular, en realidad era su aliado, ¿ya? Era su aliado de Fuerza Popular. No quiere decir que fuese fujimorista, nada, era su aliado, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, Pedro Chávarri cae y antes de intentar caer, intenta quitar del caso a los fiscales José Domingo Pérez, ¿ya? Y Bela Barba, quienes estaban detrás de la ofensiva del grupo Lavallato contra Fuerza Fujimori, contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Entonces, el último intento de Pedro Chávarri es poder derrumbar o destruir a los fiscales que están contraatacando contra Fuerza Popular. No lo consigue, renuncia, cae. Hasta aquí, si te das cuenta, hay una suerte de contraataque imparable del enemigo, ¿ya? Fíjate bien que a diferencia de estos de aquí, su ataque es estratégico, el ataque de aquí es táctico. Consigue un poco cargos, se baja un primer ministro, consigue una liberación, se baja el presidente. No, estos funcionan tácticamente, no saben funcionar en el marco de la estrategia. En cambio, estos sí crean una condición de audios que al final lo van a lanzar como una miniserie en los medios para poder destruir completa y radicalmente a su enemigo, ¿sí? Uno de los hechos más fatídicos es la muerte de Alan García, quien funcó y fue aliado de Keiko Fujimori en el Parlamento y además que se encontraba en el mismo bando, decide suicidarse. Y por si esto no fuera poco, la gran victoria que habría tenido Keiko Fujimori, ya, de retirar o sacar de la cárcel a su padre, quien habría estado como 15 años en prisión, vuelve a prisión Alberto Fujimori en septiembre del 2019. Vuelve a prisión. Y por si esto no fuera poco, el Parlamento, principal fuerza de respaldo, ¿ya? Principal fuerza de respaldo de Fuerza Popular por el poder y el control que tenía por el número de parlamentarios, ya fue disuelto en septiembre del 2019 y esto de aquí pues constituye una guerra en la cual en el largo plazo quedaron los Fujimori presos, ya enjuiciados, su imagen destruida, su partido debilitado, todos caneados
y esta pugna en realidad tendría otro trasfondo más. En el campo del análisis, yo te estoy aquí presentando a los movimientos, puesto que Fuerza Popular tendría definitivamente un apoyo de estos segmentos conservadores pro vida y pro familia, mientras que los progresistas tendrían el apoyo de los colectivos o los movimientos LGTB, con el cual te puedes dar cuenta de que los flancos de las ONGs, de los movimientos activistas, definitivamente juegan un rol en la lucha política. Ellos definitivamente son flancos, pero juegan un rol. ¿Y con qué organizaciones políticas tendría alianza Keiko Fujimori? Con el APRA, partido que le ayudaba desde el Parlamento a articular, y con algunos vínculos en el Ministerio Público. Se sabe que el partido aprista siempre ha tenido una buena relación con el Ministerio Público y algunos jueces, no tantos. Fuerza Popular tendría algunos operadores y aliados. Fíjense, como se pueden dar cuenta en esta guerra, desde el punto de vista jurídico-política, los jueces, los fiscales, el ministerio, todos toman partido, todos toman una posición, los movimientos sociales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el caso de aquí, a pesar de que la fiscalía no tomaba posición ni partido por este bloque, la fiscalía se dedicó prácticamente o fue punta de lanza para destruir este esquema. Por lo tanto, mientras que estos tenían sus fiscales aliados, estos también los tenían, y el Poder Judicial, que siempre ha tenido un poco más de influencia desde el punto de vista de la izquierda, también estaba de este lado. Pero no solamente eso, si Keiko Fujimori estaba aliado con el APRA, PPK y Martín Vizcarra tenían a un aliado importante que es Ollanta Humala, quien había sido el presidente en el periodo anterior y quien tenía aún un poco de influencia dentro del sistema, ¿ya? Además, recordemos que en el gobierno de Ollanta se nombraron a los miembros del Tribunal Constitucional, que eran miembros del Tribunal Constitucional, aliados también de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, en la Fiscalía de la Nación se encontraba, pues, antes de Pedro Chávarri, Pablo Sánchez, aliado de Ollanta Humala, porque lo puso, y en el Poder Judicial habían numerosos jueces de una tendencia de izquierda importante, ¿ya? Este es el esquema, en resumidas cuentas, para que ustedes lo comprendan, cómo es que cada uno de los actores tienen aliados políticos, aliados judiciales, aliados fiscales, aliados en los movimientos, y esta guerra total, ¿no?, depende de quién mueve mejor sus operaciones políticas. Con este importante antecedente, vamos a ir a conocer entonces el lawfare, porque en realidad cuando hablemos de lawfare, hablamos de guerra jurídica, ataques legales dirigidos para destruir a tu contendor. Y el término tiene una connotación relativamente fresca o nueva, porque justamente es en estos últimos años donde se ventila más, porque son las personas que habían estado dentro de los satélites de Odebrecht, los presidentes aliados, quienes hacen la respuesta de sacar a la luz este método llamado lawfare, y que nosotros lo traemos a Coalición para poder explicar en qué funciona y cómo ustedes pueden prevenirlo. Algo muy importante que además debo decir, muchos de los gobernadores, alcaldes, ¿no?, y en realidad autoridades políticas electas que manejan presupuestos, casi en su gran mayoría de los casos, por no decir todos, terminan enjuiciados, algunos con 10, con 20, 30 o hasta incluso 200 juicios. ¿Qué quiere decir con esto? De que en realidad tú tienes que entender, si eres una figura política o si tomas el poder, de que no solamente te van a atacar utilizando el tema de propaganda negra, gris, también utilizarán herramientas de ataque legal denominados lawfare, ¿ya? Dicho esto, vamos a continuar
con nuestras láminas. Origen del término lawfare, ¿de dónde proviene? ¿Ya? ¿De dónde proviene el término lawfare? ¿Sí? El término lawfare aparece escrito por primera vez en un artículo de 1975, ¿ya? Escrito por los humanitaristas. ¿Quiénes son estos humanitaristas? John Carson y Neville Thomas Newman, titulado Whiter Get the Law. Entonces, donde argumentan que el sistema jurídico occidental se ha convertido en demasiado polémico y utilitario, ¿ya? Ellos hablan en general del sistema jurídico occidental, ¿ya? En comparación con el más humanitario basado en las normas del sistema oriental, ¿ya? La búsqueda de la verdad ha sido sustituida por una especie de guerra llevada adelante en los tribunales, y para definir esta situación inventan la expresión lawfare, reemplazando la expresión war, que es guerra, por ley, que en la palabra warfare significaría ir a la guerra. Bueno, en realidad war es guerra y fair es ir a la guerra, y law es leyes, es guerra jurídica, en una traducción simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjate acá cómo es que nace el término, porque se comienza, y fíjate, esto de la contienda, no solamente desde el punto de vista penal, ¿ah? De hecho, todas aquellas personas que tienen algo de conocimiento de cómo funciona el término empresarial, demandas, denuncias, en el campo privado financiero hay una permanente y constante lucha y guerra legal, ¿ya? Pero esto trasladado al término político es un insumo aparentemente novedoso, ¿ya? Vamos a continuar ahí un poco, vamos viendo, ¿no? Las definiciones del lawfare. Voy a definir lawfare como una estrategia de usar o hacer mal uso de la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo, ojo. Como tal, veo a la ley en este contexto como un arma. Entiendas entonces, vamos a verlo así como las comunicaciones son un arma. Entiendas entonces que vamos a considerar a la ley como un arma, ¿ya? Que puede ser usada para fines buenos, que son la justicia, o malos, que son el ataque y la destrucción del enemigo, ¿no? ¿No? Algo muy importante es que el lawfare es ideológicamente neutral, ¿no? De hecho, debemos señalar, y aquí también, como todas las armas, pues que hemos ido señalando, ¿no? Propaganda, técnicas de manipulación, todo es neutral, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, en realidad depende mucho del fin para lo que lo utilices, ¿ya? Se debe tener en cuenta que este recurso no es acorde solo a una corriente política, es un instrumento que puede ser usado por distintas ideologías, ¿ya? Su fin depende de quien lo usen y sus intenciones, ¿ya? Vamos avanzando porque el lawfare tiene un método, entonces, dentro de la definición, ¿no? También quiero compartir esta definición. El Centro Estratégico Latinoamericano y Geopolítica lo define, mira, lo define como el uso individuo de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, ¿ya? Aquí seguro en nuestro curso hay algunos abogados de pronto y algunos piensan que no, la justicia no se puede utilizar para eso, pero nada más equivocado, puesto que en realidad el derecho constituye un arma poderosa para poder destruir y aniquilar enemigos, ¿ya? Entonces, continuamos y decimos, para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a su entorno, incluidos familiares cercanos, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba, y de todas maneras para que los jueces y autoridades fiscales, ¿no?, se vean en la obligación de dar una sentencia parcializada, porque si no verían el repudio y rechazo de la población, ¿no? El objetivo
lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción, ¿ya? Que esté completamente deslegitimado, o sea, ya hay un juicio previo, ¿ya? Que es un prejuicio, y hay un juicio previo de que si el hombre es culpable. Entonces, si es culpable, ya lo único que tienen que hacer las autoridades judiciales es escanearlo, y si no lo hace, nos vamos contra ellos. ¿Y cuál es el significado concreto del lawfare, no? El término describe un método de guerra no convencional. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto el tema de marketing político de guerrilla? Y la guerrilla representaba términos no convencionales de lucha. Bien, porque el lawfare es un método no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Y es utilizado con este sentido en La guerra irrestricta, este libro que en 1999 en estrategia militar lo publican los dos coroneles chinos, ¿ya? En el año 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses tras la publicación del artículo escrito por el general de Fuerza Aérea Charles Dunlap. Aquí, digamos, es cuando el concepto en 1999 ya comienza a llegar a todas las altas esferas de Occidente, ¿ya? En el cual señala que Estados Unidos, por medio de la USAID, es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos de América Latina, ¿ya? O sea, que Estados Unidos busca democratizar la justicia a diferentes aparatos con la finalidad de poder tener injerencia sobre ellos, ¿ya? Y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha contra la corrupción. Claro, y aquí vamos a ver dos aspectos fundamentales del lawfare, ¿ya? Aquí en foto lo tienes al juez Moro, quien sus enemigos lo denominan el sicario judicial, fue designado como ministro de Justicia en el tema, pues, producto de haber encarcelado a Odebrecht. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es el rol del Poder Judicial. El rol del Poder Judicial, puesto que es el único que no deriva de la voluntad popular, sino complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderosos no tienen. Esto le permite al Poder Judicial, ¿ya?, operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Bien, ahora te hago la analogía del ataque de los blancos que habíamos dicho, en los cuales las ONGs, ya, en los cuales los movimientos, ya, activistas, ecologistas, feministas, los movimientos actúan a través de los flancos por ataques indirectos, llegando al terreno de la legitimidad, puesto que no están politizados ni electoralizados, sino que más bien lo único que buscan es la justicia y la paz. La institución del Poder Judicial en sí misma tiene un manto aún mayor de institucionalidad y está protegido, porque se supone que el Poder Judicial busca la justicia, no destruir la vida de políticos ni de ninguna persona. Se persiguen objetivos similares a los que otros buscaban, las Fuerzas Armadas, deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de expertos que manejan un lenguaje técnico objetivo, el lenguaje jurídico, que se jacta de no estar contaminado por la política. Es decir, que se utiliza pues al Poder Judicial con herramientas jurídicos para luchar en el campo político, pero para blindarse diciendo, no, yo no participo en política, no, esto no es político, esto es técnicamente jurídico, pero en realidad se está cubriendo una coartada perfecta de estrategia de ataque bajo la neutralidad aparente del Poder Judicial. El segundo aspecto fundamental es la lucha contra la corrupción. Otro de los indicadores que señala, fíjense, otro de indicadores que señala, además de que el Poder Judicial es otra herramienta, es que siempre se trabaja sobre el eslogan, sobre la bandera, sobre el criterio de la lucha contra la corrupción. O sea, yo te voy a enjuiciar, te voy a atacar, te voy a destruir porque estoy luchando contra la corrupción. ¿Les has conocido ese discurso? Sí, no solo lo dicen en Perú, lo dicen en Argentina contra Cristina Fernández, lo dicen en Brasil contra Lula, lo dicen en Corea,
en Ecuador contra Correa, lo dicen en México contra López Obrador, lo dicen en el Perú contra Ollanta Humala o contra Keiko. Olvidémonos por un momento si ellos recibieron dinero o no, si hay pruebas o no, y vamos a pensar simple y llanamente si es que a ellos cuando se les ataca se les señala que están luchando contra la corrupción. Vamos a responder que sí, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de Latinoamérica, igualando a los problemas económicos. Fíjate, fíjate, qué interesante, porque en realidad la lucha anticorrupción es el mensaje o la fórmula política como discurso que se utiliza, la narrativa, para poder hacer que nadie te diga nada, pues. Porque si te atacan, estarían defendiendo la corrupción. Entonces mejor calladito nomás, ¿ya? Porque la lucha contra la corrupción es lo más importante. Así que cuando escuches ahora en adelante a alguien que te diga luchar contra la corrupción, en realidad estaría probablemente ocultando sus intereses personales, que serían la verdadera razón por las cuales están atacando a su contendor. Vayamos avanzando, porque tenemos tres dinámicas de lawfare, ¿ya? En primer lugar, entiende, la primera dinámica política aquí implica que el caso judicial se utiliza como un arma, se hace público, o sea, un caso judicial se vuelve el caso mediático, todos hablan de eso, se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados. A ver, en un momento aquí pensemos en cómo el adversario político lo comienzan a arruinar y en un momento políticamente y electoralmente en el que el daño que le hagan es casi irreparable, ¿ya? La segunda dinámica del lawfare es la reorganización, ya mira, la primera es el timing político. El aparato judicial se utiliza como un arma en momentos de alto costo político para el enemigo. Dos, se reorganiza el aparato judicial. Reforma de la Administración de Justicia, ¿has escuchado? Cambiemos a los jueces y fiscales, ¿has escuchado? Claro, los cambias para poner a los tuyos. Cambias sacando a los otros y pones a los tuyos con la finalidad de que sean tu arma y no la arma de él. Ojo, porque esto de la neutralidad, en teoría, de la política no existe. Desde el punto de vista, tal vez, de Alicia en el País de las Maravillas, u otro más, existe, pero desde el punto de vista estrictamente político, ¿ya? Esto no existe, la neutralidad. Yo soy presidente, hago la reforma judicial y al cambiar a la gente pongo a mi gente que es la que me va a proteger y blindar y atacar a mis enemigos y destruirlo, ¿no? Entonces, reorganización del aparato judicial, reforma del aparato judicial, ¿ya? ¿Ya? Las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios claves a técnicos, ¿no? Abogados, jueces, fiscales, vinculados al poder de turno para atacar al adversario y prevenir situaciones hostiles que puedan prevenir de esto, ¿no? El juez Tomás Moro, lo ves ahí, el juez Sergio Moro, junto al expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzi, y el juez federal, Claudio Bonadio, ¿ya? Tienes ahí las dinámicas del poder, que es la reforma del aparato de justicia. Siguiente, ¿no? La tercera clave, ¿no? El doble rasero de la ley, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿Ya? Si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, digamos, ¿no? 2, 3 casos de corrupción, se elige seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando a otros, hasta tal punto en que aparecen o pueden presentarse 10 y la fiscalía puede estar estudiando 10, pero le da prioridad a uno, porque no tiene paradójicamente los recursos para priorizar los 10. Entonces los medios se centran en uno y así comienzas a darte cuenta que estos tres dinámicas claves, timing político, que el caso judicial se utilice como arma y se haga público en tiempos de gran pesar, de gran daño al político. Dos, reforma del Poder Judicial, ¿sí? O sea que plantean
quitar los jueces de mi enemigo para poner los jueces, mis jueces y mis fiscales. 3. La ley ya al salir a la luz presenta varios casos, pero solamente le da prioridad a uno, como buscando una especie de chivo expiatorio general, ¿ya? Y estas tres dinámicas le vamos a agregar un actor clave, que son los medios, ¿ya? O denominado periodismo de guerra. Medios de comunicación masivos y concentrados operan como periodismo de guerra, de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que manufacturan consentimiento, ¿ya? ¿Qué es manufacturar consentimiento? O sea, fabrican los consensos de la población, ¿ya? Manipulan la opinión pública para que algunos casos se vean y otros no, como enfermedad del Estado y de lo público, y presentan la corrupción como enfermedad de lo privado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado. Entonces, mira, aquí hay un tema bien interesante. El rol de los medios y la prensa termina siendo clave en una estrategia de lawfare. Es una estrategia jurídica, ¿ya? Pero el lawfare es una estrategia integral de marketing político de guerrilla. Forma operativa. Vayamos viendo ya la forma operativa, ¿sí? Vayamos viendo ya la forma operativa. Un lawfare no se desarrolla en el vacío, se desarrolla en estructuras, en organismos, en poderes judiciales, en ministerios públicos, y no crece espontáneamente si se mantiene en condiciones de asepsia institucional. De hecho, su desarrollo requiere y presupone que se den en cierto grado una conjunción posible de diversas circunstancias disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que no es sencillo hacer un lawfare. Requiere de varios elementos conexos que trabajan articulados, medios, poderes judiciales, vínculos entre el policía, el ministerio público y el poder judicial propiamente dicho. O sea, digamos, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo hipotético, nada más, con fines pedagógicos académicos. En el Perú, el Ministerio Público, quien preside la policía, está bajo la dirección del Ejecutivo. Si el Ejecutivo es enemigo de quien van a meter preso, si el Ejecutivo es el enemigo de quien meter preso, la policía ya está de por sí sesgada y parcializada. Pero se creería de que el Ministerio Público no, pero si el Ministerio Público o este fiscal tiene un odio también contra este personaje que es su enemigo, también tienes otro sesgo. Y si el juez también lo tiene, tienes policía, tienes Ministerio Público, tienes Poder Judicial, los tres elementos alineados, y si a eso le agregas el deseo de la prensa de destruir, entonces tienes toda una serie de elementos, de estructuras lógicas conexas que participan como circunstancias funcionales, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de incidencia en el lawfare? Uno, la posibilidad de modificación ad hoc de la composición de los organismos judiciales, o sea, cambiar y articular de altas esferas a jueces y fiscales de alto rango. Dos, la alteración en reglas de competencia o en los criterios de acumulación o dispersión de las causas, permitiendo nombrar al organismo judicial o fiscal en cargo de los procesos. 3. Alteración de las normas de los procesos que regulan el trámite de las causas, sus pasos intermediarios, prisiones preventivas, allanamientos, es decir, el uso de ciertos dispositivos legales o ciertos insumos procesales, ¿ya? Que pueden generar que si en esas condiciones, yo juzgo a mi enemigo, se va a salir con la suya. Pero si yo cambio un poco la ley, no. Por lo tanto, puedo crear una ley para contra la corrupción, la ley de lavado de activos, ley, etcétera, etcétera. El fin lo vamos a ver, ejemplos de casos de leyes creadas de cómo han metido presa a Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Factor de incidencia quinto, posibilidad de condicionar a los funcionarios intervinientes a través de magnificar o arruinar su situación funcional, premios, normamientos, promociones, procesos disciplinarios,
por acusaciones reales e improbables. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios que actúan dentro del esquema judicial que no deseen ingresar en esta estrategia pueden ser terriblemente sancionados. Fíjense, por ejemplo, el rebelde de Pedro Chávarri en el Perú, quien fue prácticamente condenado, igualito a Alarcón. Todos han sido, están siendo investigados. Y esto es interesante que se entienda o se comprenda, porque estos elementos en materia de lawfare son desconocidos metodológicamente, pero al final, si tú no te pliegas con la tendencia del ataque contra el enemigo, te hacen el mismo daño, a pesar de que no estés dentro. El lawfare entonces es un tipo de guerra, como habíamos dicho, pero vamos a enmarcarla o tratar de ponerla en un espacio para que no quede en el aire. Vamos a primero hablar sobre 3 tipos de guerras previas, y en el marco de esas vamos a explicar el lawfare y sus aspectos y casos, ¿ya? En la guerra total se basa en la utilización del derecho en todas sus vertientes como herramienta, como un elemento más del que las Fuerzas Armadas pueden valerse para la consecución de los cometidos que tienen encomendados, ¿ya? Componentes entonces del lawfare. Componente geográfico. Es muy importante el componente geográfico, ¿no? ¿Cuál es el campo más ventajoso? El tribunal, la fiscalía, ¿ya? Que mejor atiende su objetivo de acabar con su opositor. ¿De dónde viene el ataque, no? Tú sabes que no todos los fiscales pueden estar aliados a ti, pero si encuentras uno, de ahí viene el ataque. Recuerda que al final cualquier persona puede hacer una denuncia a cualquier fiscal, ¿ya? Avanzamos entonces que el criterio de lo geográfico es importante. El criterio legal. Bueno, en general aquí hay que decir que en el criterio legal o componente legal, cuando hay lawfare, surgen de procesos judiciales en momentos previos a las elecciones, ¿ya? Y se presentan recurrentemente en la prensa hegemónica, que busca instalar una opinión en contra de determinados políticos antes de que incluso pasen por los tribunales. El lawfare tiene particularidades en relación con la prisión preventiva. Por ejemplo, si no te puedo juzgar, definitivamente la prisión preventiva te va a arruinar. La mayoría de las constituciones de América Latina la habilitan, es decir, la prisión preventiva. En la etapa de la instrucción, tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigación de la causa de la que es imputado si existe o no una posibilidad de fuga. Es decir, la instrucción es al inicio, ¿ya? O sea, que te meten en cana cuando está iniciando el juicio. Antes, previamente, iniciar el juicio, perdón. Vamos a ir avanzando. Y los tipos de guerra, así como hay una guerra total, los tipos de guerra te los voy a explicar porque es importante que entiendas de dónde o cuáles son los antecedentes de este tipo de ataque, ¿ya? Clausewitz, en su trabajo sobre la guerra, nos hablaba sobre la guerra absoluta. Para Clausewitz, ojo, la guerra absoluta es el tipo de guerra metafísica, o sea, guerra no existente. ¿Por qué razón? Porque no está ubicado en un tiempo, ya que es eterna y es para siempre, ¿ya? Por lo tanto, no tiene un espacio geográfico, ya que se da en todos lados, es la guerra absoluta, ¿ya? ¿Y qué tipo de guerra puede ser absoluta? Nos preguntamos en la cabeza de Clausewitz, este hombre tan brillante. Las guerras que las llevan los seres superiores. Dios contra el diablo, las guerras metafísicas, el cielo a la tierra, las guerras santas, todo tipo de guerras que tienen que ver con lo metafísico, lo espiritual, son guerras evidentemente absolutas, ¿no? Clausewitz decía que esta guerra no existe en la práctica, pero la clasificaba como una forma de guerra. Después el general Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial y aliado de Hitler, creó el concepto de la guerra total, que por cierto es el concepto que utiliza Joseph Goebbels cuando le reclama y le pide al pueblo alemán guerra total. ¿Queréis ustedes la guerra total? Ya, decían los alemanes. Después viene el concepto de la guerra psicológica, que es el uso de las herramientas de aniquilación del enemigo y de los efectos psicosociales, ¿ya? Y bueno,
los chinos crearon la guerra irrestricta, que es casi una especie de las tres guerras, ¿ya? Estos fueron los coroneles Jiao Liang y Wang Xiaoxiu, quienes desarrollaron la teoría de la guerra irrestricta, y dentro de ellos está pues el lawfare, como una de los tipos de guerra que están dentro de la guerra irrestricta o guerra sin límites, ¿ya? Guerra sin límites. Dato importante, son varios los juristas y expertos que se han pronunciado sobre esta problemática en cuestión, es decir, el lawfare, ¿no? Hay voces que expresan que desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos prefieren tener el control sobre Latinoamérica por vías de la apariencia democrática, como sea a través del Poder Judicial, sin emitir juicio personal sobre el mismo. Perú es una muestra acabada de ello. Al menos la realidad va marcando y demostrando esta modalidad con varios dirigentes del campo popular como Keiko, Ollanta, PPK, más allá de los diferentes casos para no generalizar la cuestión, ¿no? O no se tiene una razón para enjuiciar a estos señores y meterlos presos, o se tiene, y en realidad algunos están presos y otros están libres. Entonces, lo cierto es que si es que hay culpables, deberían de estar todos presos, más no solamente uno o algunos. Vamos a ver el caso en la aplicación latinoamericana para después ver de dónde procede todo esto del lawfare, de dónde viene, y van a entender en realidad que es un poco también de mano negra, ¿ya? Es decir, mano de la estrategia política del que se está defendiendo, que está atacando, ¿ya? Entonces vamos con el tema del lawfare, el caso latinoamericano o la aplicación latinoamericana, ¿ya? Análisis de casos, ¿ya? Análisis de casos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el lawfare en el Perú, ¿ya? El lawfare en el Perú, y ahí les estoy dejando los vídeos en los cuales se va a ver cada uno de los casos. Voy a tocar ahorita el tema específicamente de Ollanta Humala. En el año de abril del 2017, la Corte Suprema de Justicia de Brasil publica parte de la declaración de Marcelo Odebrecht en la que el empresario brasileño confirma la entrega de $3 millones a Nadine Heredia. ¿Ya? En julio del mismo año, el juez Richard Concepción Carguancho, del primer juzgado de investigación preparatoria, ordena 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Nosotros, dice Ollanta, fíjate, no le tenemos miedo a la verdad, pero queremos justicia. Se nos investiga dentro de todas estas barbaridades de, por ejemplo, financiamiento de campaña, financiamientos que no son considerados delitos en la legislación peruana, por lo menos en las épocas de las cuales se nos acusa, mediante videoconferencia. Esto lo dijo en la última videoconferencia que dio sobre el foro del lawfare realizado por el Parlamento Europeo en Bruselas, ¿ya? Ollanta Humala no viajó, ¿ya? Pero lo dio el 19 de febrero, ¿sí? Transmitido en vivo. Les estoy dejando también sus alegatos y argumentos de Ollanta Humala, ¿ya? Denunció una judicialización de la política en el Perú, y de hecho Ollanta Humala, ¿ya? De hecho, señala que lo que le están haciendo a él es un lawfare, ¿ya? Es un lawfare. Lo que le están haciendo a Ollanta Humala es un lawfare, ¿ya? Pueden ver, y en realidad este nuevo discurso articulado de Ollanta Humala recién toma bríos. Tú no le habías escuchado decir esto antes a él. Vamos a ver el caso ahora de Panamá. Ricardo Martinelli, expresidente de la República de Panamá, fue acusado por el Ministerio Público de haber también recibido gran parte de pagos de la empresa Odebrecht, al igual que sus hijos y familiares más cercanos, ¿ya? Tras la confesión del director de operaciones de Odebrecht de Panamá, Andrés Ravelo, en el 2017, o sea, cuando cae Odebrecht, cuando Estados Unidos se baja a Odebrecht, ¿ya? Porque es una corte americana la que se lo baja, Odebrecht comienza a echar a todos con la finalidad de que no lo destruyan completamente. Esto es la verdad, que esto presupone una lectura ya geopolítica que la voy a dar a continuación. Primero estoy presentando algunos casos, ¿ya? Entonces, en el 2017, el exmandatario fue detenido por presuntamente interceptar comunicaciones telefónicas de alrededor de 150 personas durante su gobierno. Fíjate, a estas imputaciones también le llegan a Ollanta Humala, cuando se le señala que había arreglado a sus opositores utilizando a los supuestos servicios de inteligencia de la DINI.
hay un modus vivendi. ¿Ves cómo hay una práctica y una articulación? ¿No? En el 2019, un tribunal panameño encontró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de los cargos de espionaje político y malversación de fondos de los que había sido acusado por la Fiscalía y ordenó su libertad inmediata. Vamos avanzando. El lawfare en México tiene otra lectura, ¿ya? En realidad, en México, la oposición, que en realidad estoy sacando el discurso de cada uno de los presidentes, no voy a pensar que estoy aquí defendiendo o poniendo una posición de pronto a favor de López Obrador. Una posición autoritaria, señala López Obrador, también ya prepara sus batallones para hacerle el lawfare al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Buscan bloquear por la vía judicial cualquier proyecto de López Obrador. ¿Ya? Los adversarios están enojados, dice esta lectura, ¿ya? Están enojados por la cancelación del proyecto de Texcoco y quieren desquitarse y derrocar a AMLO. Muy bien, entonces estoy dejando también el vídeo sobre esto para que ustedes puedan revisarlo y analizarlo. En realidad, vamos a ver cómo es, vamos a ver este caso de Texcoco sobre el aeropuerto, ¿ya? Vamos a ver cómo es que en realidad no es que estoy saliendo a favor de Ollanta ni de Andrés Manuel López, ni de ninguno. Vamos a ver qué hay de todo esto más adelante. Por ahora, permítame simplemente presentar cada uno de los casos. Miren el caso de Argentina, que es también un caso bien interesante, que es el caso de Cristina Fernández. La muerte del juez Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández en el año de las elecciones presidenciales. Esto fue un tema ya un poco más grosso, ¿ya? Como dicen los argentinos. En el mes de enero del 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del juez, sin pruebas fehacientes y solo en base a presunciones difundidas por la prensa. ¡Ojo! Si Cristina mató al juez o no lo mató, es otro rollo. Cristina también está acusada de corrupción, de lavado de activos y muchos otros agentes. Te voy a dejar el video en el que tú puedes ver cómo es que a Cristina, ella también habla del lawfare. Todos los actores que te estoy diciendo hablan de lawfare. En sus conferencias publican y hablan de lawfare. O sea que están siendo víctimas de lawfare. Vamos avanzando. Caso en Brasil. La operación Lavallato, que se inició en el 2009 y tomó un impulso en el 2013, fue la principal herramienta para poder debilitar al gobierno de Dilma Rousseff, que en realidad fue la discípula y no solo la discípula, sino de hecho la continuadora de la política de Lula da Silva. Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivada por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que por entonces se presentaban como principales delatores de la causa, es decir, de los mismos de Odebrecht, ¿ya? Fue precisamente 3 días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor da Silva conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras. El 24 de enero del 2018 el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia contra el que fuera presidente del país y candidato mejor situado en las encuestas para las elecciones presidenciales. Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por corrupción, acababa en prisión el año 2018 y resulta inhabilitado para la elección presidencial. Digamos que dentro de la lectura brasileña, este ataque jurídico o este lawfare que se le hizo fue con la finalidad de que no participe en política o deshabilitar a su enemigo para siempre. Por eso es que justo ya no podía participar. Bien, vamos avanzando. Lula da Silva, fíjate, también señala que le están haciendo lawfare, ¿ya? De hecho, Lula no solamente señala que le están haciendo lawfare, sino que además él ha creado un instituto llamado el Instituto Anti-Lawfare. Y este Instituto Anti-Lawfare tiene como finalidad defender a todas las personas que son presidentes o políticos perseguidos injustamente por una justicia parcializada,
Fíjate bien, y ahora te doy un poquito de cómo es que recobra sentido, cómo es que todos dicen antilofer, antilofer. Es porque están siendo permanentemente capacitados y entrenados por este instituto antilofer para poder hacer fuerza común internacional. ¿Eh? El lofer en Ecuador tiene las mismas o similares características. Y no sé si te das cuenta o puedes darte cuenta que los presidentes que estoy nombrando aquí pertenecen a esto que se denominó en algún momento la izquierda latinoamericana, y si Hugo Chávez no está preso es porque está muerto, y si Maduro no está preso es porque en realidad no puede meterlo preso porque controla todo un país, ¿no? El lofer en Ecuador, ¿sí? Ahí puedes ver a una pantalla, dice el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado a 8 años por cárcel por corrupción. Esto de aquí en realidad se ha dado hace poquísimo nada más, que ha sido el 7 de abril, ¿no? Ahora, Rafael Correa se encuentra viviendo en Bruselas. Fue hace poco a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México y fue custodiado por la policía mexicana, ¿ya? Fue custodiado por la policía mexicana para protegerlo de que no lo capturen y lo lleven al Ecuador, ¿ya? O sea, fue con su escolta y todo, Rafael Correa. El 3 de julio del 2018, un tribunal de Ecuador dicta una orden de prisión y captura internacional. También te voy a pasar el vídeo donde Rafael Correa señala que le están haciendo lofer. En realidad hay un discurso unánime, ¿no? Era condenado a 6 años de prisión el vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción, y el 17 de junio era capturado en Madrid por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de gobierno de Rafael Correa. El vicepresidente de Correa, Jorge Glass, ya está recluido en la cárcel, y el antiguo canciller de Correa, Ricardo Patiño, ha tenido que abandonar su país para evitar la misma persecución política y judicial. Bien, estamos hablando como si fuésemos Correa, estamos hablando como si fuésemos Lula, estamos hablando como si fuésemos Manuel López Obrador, estamos hablando como si fuésemos Ollanta Humala a presentar estos casos. Obviamente lo que queremos es simplemente presentarlos, no decir si tienen razón o no. Estamos tratando de enmarcarlo dentro de un análisis objetivo de lo que está pasando, de lo que significa y cómo se comporta el lofer. El lofer en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia, en el año 2018, ¿no? La Fiscalía ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los Estados Unidos contra el diputado electo del partido de las FARC y responsable de la implementación del acuerdo de paz por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa, a pesar de no existir acusación alguna en su contra. Quiere decir que esto, digamos, lo tuvieron que necesariamente sabotear o destruir con la finalidad de poder conseguir ya un quiebre o aniquilación de este enemigo a través de la vía jurídica, ¿no? Entonces, el caso latinoamericano tiene ciertas coincidencias, ¿ya? Tiene ciertas coincidencias, tiene algunos bemoles, tiene algunos casos que de hecho merecen tener una lectura objetiva, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? El juez Tomás Moro es muy parecido al rol que cumple el juez Carguancho en el Perú, ¿no? Solamente que en Brasil el juez Tomás Moro canea a la izquierda, y en Perú el juez Carguancho canea a la derecha. Este policía chinito, japonés, en realidad se hizo famoso por capturar a Marcelo Odebrecht. Aquí, el jefe de la DIVIAC, ¿no? También es supuestamente el aspecto operativo policial para poder atacar a sus contendores. La policía y la fiscalía tienen similares modus operandi. Entonces, respondamos, ¿qué hay de lofer en Lava Jato y en sus derivaciones en Brasil y en Latinoamérica? O sea, existe un lofer, existe esta metodología, esta arma? En realidad el arma sí existe, como ya hemos podido presentar, el arma existe, ¿no? Pero es cierto, por justicia, que esta arma se está utilizando solamente contra ellos. Veamos un poco más y hagamos un análisis de todo esto para poder conversar un poco más, ¿no?
Dato importante, según un sondeo de America's Barometer, se estima que un 19% de la población latinoamericana paga sobornos. Interesante, ¿no? He aquí una posible explicación antropológica y cultural. Sea real o percibida, lo cierto es que el explosivo crecimiento de las redes sociales, la expansión de una clase media políticamente muy activa y la extendida percepción de que las instituciones y las estructuras económicas favorecen a una pequeña élite, han disparado la visión de la corrupción como uno de los mayores problemas. Lo cierto es que te he presentado varios casos, ¿no? Pero la lógica de este gigante, ¿ya? De la construcción, que tenía su centro de gravedad, ¿ya? En el Brasil, con Lula da Silva como cabeza, ¿ya? Tiene una lectura geopolítica. O sea, la lectura operativa económica, ¿cuál es? ¿Cuál es la lectura operativa económica y de hecho una lectura superficial? Es esta. Te ayudo a ganar las elecciones y tú me das una concesión millonaria. Esa es la lógica o la lectura operativa económica superficial, ¿no? Este modus operandi, particularmente potenciado por la gigantesca constructora brasileña, se ha normalizado, ¿no? Te hago ganar, tú me das tales obras. Pero pregunta, ¿realmente el objetivo de este esquema de Odebrecht es conseguir dinero? La meta es conseguir dinero. Vamos a ver un poco más del trasfondo para poder entender de pronto, bajo una lectura de análisis político alternativo, esto del lawfare. Vamos viendo. Nosotros sabemos que en Latinoamérica hay dos grandes posiciones, ha habido en los últimos años dos grandes posiciones de izquierda, motivadas siempre por la izquierda de eh, Fidel Castro, del castrismo. El castrismo ha estado en todas las izquierdas latinoamericanas. Hasta ahí tenemos un presupuesto, ¿no? El hecho de la participación de las izquierdas en Latinoamérica es por el castrismo, pero también por influencia de Rusia, quien se ha beneficiado con aliados importantes a través de la compra de armamentos. Pero esto no es todo, ese no es el único actor. Hay otro actor también importante. Los Estados Unidos ha gobernado en Latinoamérica, ha gobernado poniendo presidentes, dictando políticas económicas e influenciando, mientras que la izquierda ha querido sabotear estos canales y también ha deseado poner presidentes. Digamos que tanto la izquierda como la política americana han querido poner presidentes en Latinoamérica. Esa ha sido la lógica, poner presidentes. En el caso americano, el caso es bien pragmático. Mientras que esté sometido y obedezca las políticas de corte internacional y sean aliados buenos, locales, no hay más que decir. Pueden ser los demócratas o los republicanos. Simplemente tienen que someterse a los intereses de los Estados Unidos. Interesante. Pragmática la lógica de la geopolítica norteamericana. Pero en el caso específico de la izquierda, han habido dos vertientes o dos lecturas. La primera, de corte chavista, mucho más cercana a Fidel Castro, la primera de corte chavista, ya denominada socialismo del siglo XXI. Y la segunda, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, que es un socialismo más pragmático y de hecho mucho más inclusivo en varios aspectos y más moderno. Por decirlo de una forma, más competitivo. Bien, porque a diferencia del socialismo del siglo XXI venezolano, el Foro de Sao Paulo, que estaba en Brasil, tenía un aire, deseo o anhelo geopolítico importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hacia dónde vamos? El Brasil, desde el punto de vista de la geopolítica, siempre ha tenido aspiraciones imperiales, desde su nacimiento, que nació como imperio, ¿no? Hasta en la actualidad, quien es la primera potencia militar de Sudamérica. ¿Ya? Los aires y aspiraciones geopolíticas de esta nación
lo que han hecho es articular el Foro de Sao Paulo para tener influencia con los actores políticos de Latinoamérica. Hasta ahí tenemos un elemento. Cuando Hugo Chávez muere y viene la crisis del petróleo y Venezuela empobrece, ya no puede llevar tanto dinero en apoyo internacional. Por eso es que los primeros aliados del socialismo del siglo XXI, como son Correa, Ollantumala, Evo Morales, y terminan siendo aliados del Foro de Sao Paulo y de Lula da Silva. Hasta ahí estamos bien y correctamente guiados porque es algo que está bastante documentado y de hecho está en dominio público en los medios, no hay más que buscar. Entonces, la estrategia geopolítica de Brasil es tomar el control sobre estos aliados y poder dirigirlos. ¿Y cómo se hace eso? Muy simple. Poniendo los presidentes que son más cercanos ideológicamente a mí y estos presidentes que evidentemente también me generen el financiamiento de mis operaciones geopolíticas. ¿Qué quiere decir lo siguiente? De que en realidad Odebrecht era un brazo económico privado, extensivo del Foro de Sao Paulo, el cual tenía intereses geopolíticos de dominar la región a través de insumos de corrupción en los cuales la lógica no era te ayuda a ganar y tú me das tu concesión millonaria. No, la lógica estaba en el poder, porque cuando Joseph Maiman declara ante la fiscalía sobre el caso de Odebrecht, señala de que las embajadas brasileñas trabajaran para Odebrecht, ¿no? El presidente mismo era un aliado importante para Odebrecht, tanto Dilma como Lula. Vamos a entender hasta aquí y darnos cuenta de que en realidad, más que un tema de ganar dinero o recursos, esta era una jugada en la cual lo vital era la supervivencia geopolítica del Brasil y lo hacía a través de una constructora que se encargaba de poner presidentes, porque la constructora tendría su central de comunicación y estrategia política, que sería Agencia de Comunicación Política de Luis Fabre y Vladimir Gareca. Aquí te das cuenta de algo vital o de crucial importancia. Esto es que el objetivo geopolítico verdadero imperial de Brasil era poner a los presidentes y tenerlos sometidos y controlados y evidentemente controlar su información. Otra declaración de Joseph Maiman que señala de que Odebrecht conocía absolutamente todo sobre las élites políticas donde tenía contratos corruptos. Todo, absolutamente. Por lo tanto, los controlaba, ¿no? ¿Y cómo pagaba sus operaciones? Pagaba sus operaciones a través del mismo dinero corrupto que los estados habían hecho. En realidad estamos hablando de estados o gobiernos que han sucumbido. Sus servicios de inteligencia y su seguridad nacional ha sido penetrada y destruida por la seguridad y la estrategia agresiva del Brasil geopolíticamente, quien había logrado dominar, ¿ya? Pero aquí viene un tema muy importante. En el momento en que los Odebrecht y los brasileros, quienes ya habían retado en numerosas oportunidades a los americanos, ¿ya? Como por ejemplo en el tema del Amazonas, diciendo que en el Amazonas no van a estar los americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí había un componente importante, ¿y cuál es este? Que parece que los brasileros no entendieron o no se dieron por enterados de que intentar hacer esta maniobra en terreno americano ya de por sí era demasiado osado, ¿no? Y lo intentaron hacer en los Estados Unidos, de hecho en algunos estados, y algo más. Cuando los americanos vieron este comportamiento, decidieron, pues, tumbarse toda esta estructura porque se dieron cuenta de que Odebrecht había ya prácticamente penetrado todos los gobiernos americanos, todos los gobiernos de Latinoamérica casi, o muchos de ellos, ¿ya? Y que tenía una muy buena estructura de control de información, de inteligencia, porque el área de operaciones estructuradas de Odebrecht, que era su área de espionaje, no era nada más y nada menos un área de inteligencia y contrainteligencia que coordinaba y controlaba a todos los presidentes y élites de Latinoamérica.
Entonces los americanos en realidad terminan tumbándose a los brasileros por la simple razón de que no permitían que alguien compita con este dominio o este control geopolítico. Desde esta lectura alternativa que yo te estoy dando, en realidad tú te puedes dar cuenta de que la verdadera intención geopolítica no es pues esta que nos presenta, en el cual el genio económico de Odebrecht se le intentó levantar al mundo y controlaba a todos los presidentes con obras corruptas, sino que fue algo inverso. ¿Y qué es esto? Que el presidente de Brasil, juntamente con el Partido de los Trabajadores, el Foro de Sao Paulo y toda la izquierda unida, utilizaron a Odebrecht para que éste pueda facultar de ingresos, obras y control de operaciones en aires geopolíticos, ¿no? Por eso es que al final Odebrecht termina cediendo y echando a sus propios aliados políticos. En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa de 3.500 millones de dólares. Después de las confesiones de varios de sus directivos, su director general, Marcelo Odebrecht, fue condenado a Brasil, ¿no? Y bien, está un poquito de los casos de la envergadura, de cómo trabajaba y cómo se comenzaba a expandir a diversas partes del mundo. ¿Ves? ¿No? Angola, 50 millones en soborno. Mozambique, 900 millones en soborno. Brasil, 340 millones en sobornos. Argentina, 35 millones en soborno. Perú, 29 millones de soborno. Estas fuentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que ya está prácticamente, lo que ya es conocido, ojo, lo que ya es conocido, ¿ya? Lo que ya es comprobado. O sea que el intento geopolítico de Brasil de controlar toda la esfera de poder, ¿eh? Te habrás dado cuenta que tiene una intención más política o geopolítica que monetaria, ¿no? Y ahora te voy a contar sobre el Instituto Lofer, porque el Instituto Anti-Lofer, perdón, es una herramienta que la creó Lula da Silva, ¿ya? Con la finalidad de empoderar a los diferentes actores políticos de la región que habían tenido problemas para hacer una fuerza común. Mira, el instituto nació en Sao Paulo en el año 2017. Fíjate bien ahí, ¿ya? En el año 2017, y Cristiano Sanín Martins con los abogados Valesca Teixeira Martín, Cristiano Sanín Martins y Rafael Balin, en un contexto de creciente número de casos de abogados en todo el mundo. La ceremonia de apertura del instituto se celebró en la Universidad Sosas de Londres el 5 de diciembre del 2017. ¿Cuál es el propósito del Instituto Anti-Lofer? Tiene la intención fundamental de realizar investigaciones multidisciplinarias sobre la ley y diagnosticar e informar contra los casos de lofer en todo el mundo. O sea, estos de aquí van a financiar a todos en el mundo con la finalidad de salirse libres. Ya, ¿cuánto dinero, no? Ya, justamente esta respuesta también es una respuesta geopolítica, una respuesta de querer el Partido de los Trabajadores recuperar el poder en el Brasil luego de la toma de mando de Jair Bolsonaro, ¿ya? Entonces, tienen la intención, según ellos, de contribuir con la defensa del Estado de Derecho y para la plena afirmación de los derechos humanos. Esta es su página, el Anti-Lofer. Mira, fíjate cómo analizan el caso de Lula, hacen publicaciones del caso de Lula en diferentes idiomas, en portugués, en español, en inglés, ¿no? Analizan los casos de otros presidentes también dentro de la región con la finalidad de que se entienda de que ellos actúan no por defenderse a sí mismos, sino por defender una causa justa. Acá toman una captura de BBC News, ¿no? Cómo es que en realidad intentan ver la parcialidad del juez Moro, señalando de que ha sido pues electo ministro de Justicia de su enemigo ideológico, ¿no? Y bueno, aquí voy a concluir y les voy a dejar una tarea, ¿no? En primer lugar, quiero que entiendan y sean conscientes que las autoridades locales, regionales y estatales deben de estar preparadas para saber lo que se enfrentan, ¿no?
Por lo tanto, el cubrir el flanco jurídico es de vital importancia, ¿no? Primero, detecta las debilidades jurídicas, sea que estés en gestión o en campaña. Los casos comunes son faltas administrativas, cohecho pasivo, activo, malversación, lavado de activos, desbalance patrimonial, maltrato y violencia doméstica, violación, maltrato psicológico. Son cosas que pueden utilizar en tu contra, que normalmente se utilizan, que puede tener un sesgo, ¿ya? Segundo, diseña un plan de preventivo de tus vulnerabilidades para evitar que tus enemigos usen información para desacreditarte delante de los medios. Detecta vulnerabilidades jurídicas y vínculos con los actores mediáticos para llevar ante los medios y sociedad casos de corrupción mediante propaganda de ataque y propaganda gris indirecta. Hasta aquí hemos llegado, estamos teniendo esta clase, culminándola. Y bueno, este es el último módulo de nuestro curso de especialización de marketing político y campañas electorales.